¿Sabías que a sus 30 años, Casey Johnson, la heredera del emporio Johnson Johnson, falleció de cetoacidosis? Bienvenidos a Podmédicos, el podcast de medicina para cuidadores de la salud. Nuestro propósito es compartir información actualizada y de la mejor calidad, para que estudies sin la necesidad de leer. Somos Miguel Cañón. y Juan Mogollón. Así que bienvenidos a un nuevo capítulo de Podmédicos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Juan. Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, Miguel, ya entramos en la recta final de este gran apartado de diabetes, pero no podemos finalizar sin hablarle a nuestros oyentes de un tema de suma importancia y que sigue siendo una causa importante de ingresos hospitalarios en términos de mortalidad en niños y adultos. De hecho, recientemente se ha producido un aumento significativo en las tasas de hospitalizaciones relacionados con la cetoacidosis diabética en múltiples lugares alrededor del mundo. Pues sí, realmente ya estamos encontrándonos en esta recta final. Ahora bien, antes que todo quiero recordarle a nuestra audiencia, si es la primera vez que escuchas a Podmédicos, te agradecemos. Y si ya los habías escuchado, te agradecemos por regresar y dedicar unos minutos de tu tiempo para estudiar con nosotros. Recuerda que siempre nos puedes seguir en Twitter, en Instagram, en YouTube, TikTok como @podmédicos para tips académicos y información netamente de tu importancia. Pero si lo que buscas es información para los pacientes o para tu cuidador, recuerda que tenemos a Miguel Canon MD en Instagram. Juan, los capítulos anteriores nos hemos enfocado en diabetes mellitus tipo 2. El tema de hoy, como lo mencionaste al principio, es de suma importancia. ¿Sabías que en los niños y adolescentes con diabetes tipo 1, la cetoacidosis es la causa de muerte más común? De hecho, es el responsable de alrededor del 50% de las muertes de pacientes con diabetes menores de 24 años. Sí, Miguel, en realidad esto es una locura, pero mira que las tasas de mortalidad por cetoacidosis diabética han disminuido significativamente de más de un 90% antes del descubrimiento de la insulina, que fue en 1922, al 60% en 1923 y al 12% en 1945 y alrededor del 10% en 1974. Y actualmente estudios de diferentes países en desarrollo han revelado que las tasas de mortalidad están alrededor entre el 10 al 30% para pacientes hospitalizados por cetoacidosis diabética. Miguel, es que anteriormente se pensaba que la cetoacidosis diabética era una característica clínica única de los pacientes con diabetes tipo 1, pero se ha demostrado que se produce en niños y en pacientes adultos con diabetes tipo 2. De hecho, se descubrió que alrededor de un tercio de los pacientes que presentan cetoacidosis diabética, los pacientes tienen diabetes mellitus tipo 2. Miguel, ¿qué te parece si hacemos una aproximación al paciente con cetoacidosis diabética? Sí, vamos a hacerlo. Genial. Bueno, digámosle a los oyentes cuál es la presentación clínica de estos pacientes. Pues bueno, mira Juan, la presentación clínica de la cetoacidosis diabética suele incluir manifestaciones de hiperglucemia, como el aumento de micción, aumento de la sed, debilidad y pérdida de peso. En casos graves, pueden aparecer manifestaciones de acidosis como letargo, estupor, pérdida de conocimiento y compromiso respiratorio. Los síntomas gastrointestinales, como dolor abdominal, náuseas y vómitos, son comunes en la cetoacidosis y generalmente se resuelven con el tratamiento. Varias afecciones pueden conducir al desarrollo de cetoacidosis diabética, como, de manera particular, las neumonías y las infecciones del tracto urinario. Muchos de estos pacientes tienen riesgo de infección por pseudomonas. Ahora bien, Juan, dime, además de estos factores, ¿con qué otros podemos desarrollar una cetoacidosis diabética? Bien, Miguel. Hay otros factores en los cuales se puede producir una cetoacidosis diabética, como un nuevo diagnóstico de diabetes, ¿vale? La mala adherencia o las dosis inadecuadas de insulina, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, pancreatitis aguda, trauma, las quemaduras, la cirugía
y medicamentos como los glucocorticoides, betabloqueantes, tiazidas y antipsicóticos atípicos. Recuerda que tienes una publicación en Instagram en @podmédicos sobre los medicamentos que pueden generar diabetes mellitus manifiesta o hiperglucemia, pero también factores psicológicos como la depresión y trastornos alimenticios como el consumo ilícito de sustancias pueden desencadenar una cetoacidosis diabética. Y Miguel, en el capítulo anterior hablamos del tratamiento y hablamos de los inhibidores del SGLT2, que son muy buenos para el manejo de la diabetes en pacientes con insuficiencia o enfermedad renal crónica y diabetes. Sin embargo, estos nuevos medicamentos se han relacionado con el desarrollo de cetoacidosis diabética, la aparición de síntomas inusuales como náuseas, vómitos, dolor abdominal o fatiga, que en estos pacientes que presentan estos síntomas nos debe alertar sobre una posible cetoacidosis diabética. Entonces, pues bueno, ya hablamos de cómo puede llegar el paciente y las posibles desencadenantes de la cetoacidosis diabética. Ahora bien, hablemos de los hallazgos de laboratorio. Es cierto, pues en el curso de estas revisiones lo usual sería pasar al laboratorio. Sin embargo, antes de hablar de estos hallazgos en las pruebas de laboratorio, es necesario hacer hincapié en el adecuado examen físico y la anamnesis. Y hay un mínimo de pruebas iniciales para hacer, las cuales deben incluir glucosa plasmática, electrolitos, cetonas séricas si no están disponibles, se pueden obtener cetonas en orina, recuento sanguíneo completo y gases arteriales o venosos iniciales. La cetoacidosis diabética se caracteriza por hiperglucemia, presencia de cuerpos cetónicos y acidosis. La glucosa plasmática se eleva generalmente por arriba de 13,9 milimol litro, 250 miligramos sobre decilitro. Y es importante recalcar que puede haber una amplia gama de niveles plasmáticos de glucosa, lo que es independiente de la gravedad de la cetoacidosis. Mira, se ha documentado que hay la posibilidad de tener niveles normales o bajos de glucosa y tener cetonas, lo que llamaríamos una cetoacidosis euglicémica, la cual ocurre en aproximadamente el 10% de los pacientes. Ahora bien, Juan, ¿qué más nos puedes decir acerca de los laboratorios? Bueno, Miguel, la primera característica de la cetoacidosis diabética, como bien lo mencionaste, es la hiperglicemia. La segunda característica es la presencia de cetonas en orinas o en suero. Y hay 3 tipos de cetonas que nosotros debemos recordar, que es el beta-hidroxibutirato, acetoacetato y acetona. Recuerda que el beta-hidroxibutirato es el primer cuerpo cetónico en aumentar. Y el tercer aspecto diagnóstico es la presencia de acidosis, que es definida como un nivel sérico de bicarbonato por debajo de 18 milimol y o un pH arterial menor a 7.30. Si no disponemos de gases arteriales, la medición de los gases sanguíneos venosos se puede utilizar especialmente en pacientes estables, mientras que la medición arterial se reserva para pacientes más enfermos o más críticos. La medición del pH venoso proporciona una evaluación adecuada de los grados de acidosis de los pacientes y la respuesta a la terapia, así como ayuda a evitar el dolor y las posibles complicaciones asociadas a los pinchazos de los gases arteriales. Debemos recordar, Miguel, que el pH venoso suele ser de 0.015 a 0.030 puntos más bajo que el pH arterial. La acumulación de cetoácidos da lugar a una acidosis metabólica de alta brecha aniónica. ¿De acuerdo? Miguel, ¿por qué no le decimos a nuestros oyentes cómo se calcula el anion gap? ¿Qué es esto del anion gap? Pues bueno, vamos a calcular la brecha aniónica o el anion gap. Se calcula mediante la siguiente fórmula. Tú coges el sodio, la cantidad de sodio, la concentración de sodio, menos la suma que tiene el cloro más el bicarbonato, y en principio ahí tendrías la brecha, un rango normal para la brecha aniónica, depende del rango de referencia del laboratorio, y generalmente está sobre los 6 a 10 milimol litro, de 6 a 10 miliequivalentes litro, y un valor de brecha aniónica mayor de 10 indica la presencia de acidosis metabólica, de acuerdo a que tiene un alto espacio aniónico. En conclusión, una acidosis metabólica con un anion gap elevado por un aumento de los ácidos. Claro, yo espero y esperamos para nuestro público en algún momento tener nuestro capítulo de gases arteriales. Ahora bien, por supuesto, otras pruebas de laboratorio, Juan, pueden mostrar
un recuento elevado de glóbulos blancos, por arriba de 10.000 a 15.000, que es común en la cetoacidosis diabética y se atribuye a la deshidratación, el estrés. También, el sodio sérico artificialmente bajo, una pseudo hiponatremia, es común y resulta del flujo de agua del espacio intra al extracelular, inducido por la hiperglicemia. Por lo tanto, el sodio sérico corregido debe calcularse para tener en cuenta el nivel de hiperglucemia añadiendo 1,6 milimol litro, 1,6 mil equivalentes litro, de nivel de sodio sérico por cada 5,6 milimol litro, 100 miligramos decilitro, de glucosa sérica por encima de 5,6 milimol litro, 100 miligramos decilitro. Qué complicado, pero pues no hay que romperse la cabeza, hay que dibujarlo, sacar lápiz y papel. Ahora bien, Juan, Exactamente. ¿qué otras alteraciones electrolíticas podemos encontrar en una cetoacidosis? Bueno, Miguel, el potasio es otro de los electrolitos alterados en la cetoacidosis diabética. Algunos pacientes, a pesar del déficit corporal total de potasio, las concentraciones séricas de potasio en el momento de la presentación de la cetoacidosis diabética son con frecuencia normales o altas. Esto ocurre debido a la deficiencia de insulina y a la presencia de ácidos que causan un movimiento de potasio afuera de las células y también puede ser el resultado de una reducción de la función renal por esa deshidratación que tenemos. Vamos a hablar ahora de la clasificación de la cetoacidosis diabética, la cual también la podrás encontrar en Instagram. ¿De acuerdo, Miguel? Entonces ya hemos hablado de la brecha aniónica, de los cuerpos cetónicos, de las alteraciones electrolíticas. Ahora hablemos pues bien de cuál es esta clasificación de la cetoacidosis diabética. Tenemos que tener en cuenta varios parámetros: la glucosa, el pH, el bicarbonato, los cuerpos cetónicos, básicamente esos. Y vamos a clasificarla en media, moderada y severa. Cuando hablamos de una cetoacidosis leve, hablamos de una glucosa en plasma por encima de 250 miligramos decilitro. Recuerda bien que la glucosa no es un parámetro fiable porque, como Miguel lo mencionó, tenemos cetoacidosis diabéticas euglicémicas. También el pH arterial en la cetoacidosis leve está entre 7,25 a 7,30. El bicarbonato de 15 a 18. Y los cuerpos cetónicos urinarios van a estar positivos, ¿de acuerdo? Con un anion gap por encima de 10 y la paciente o el paciente puede presentar un nivel de conciencia normal. Está alerta. Miguel, háblame de cuál es la cetoacidosis moderada. Pues bueno, dentro de la moderada hay que tener en cuenta no solamente este indicador de glucosa mayor a 250, teniendo en cuenta este 10% que se nos puede escapar, y un pH arterial de 7 a 7,24, con un bicarbonato sérico de 10 a 15 y cetonas positivas, conjunto también a unas cetonas, si podemos encontrarlas, de 4 a 8 milimol litro. Es importante también entender que el pH no es lineal, es algorítmico, entonces básicamente se está multiplicando la gravedad a medida que vamos pasando de paso a paso del leve, moderado a severo. ¿Qué tal con el severo? Bueno, con el severo, nuevamente la glucosa por encima de 250, un pH arterial ya por debajo de 7, con un bicarbonato por debajo de 10, cuerpos cetónicos en orina positivos, o si tenemos el beta-hidroxibutirato disponible, está por encima de más de 8 milimol litro. El anion gap por encima de 12 y el paciente puede estar en estupor o en coma. Bueno, ya hablamos de leve, moderada y severa. Ahora entremos en el tratamiento. Y Miguel, The Joint British Diabetes Societies for Inpatient Care nos tiene un algoritmo para el tratamiento. Entonces, Miguel, hablemos de este algoritmo, de este tratamiento que la Joint no lo propone. Bueno, esta joint propone que hay un algoritmo, una guía de manejo y nos habla de tiempos de manejo, o sea, está basado en tiempos de manejo. Así que iniciamos. Que esto se gestiona a través del tiempo. Tenemos un tiempo cero, vamos a denominarlo T, a 60 minutos. En esta primera hora, si no se obtiene un acceso venoso, se solicita
apoyo a cuidados intensivos, ¿vale? La primera acción o acción 1, vamos a tener comience con una solución de cloruro de sodio, una solución salina normal, y utilice una cánula de gran calibre a través de una bomba de infusión. La acción 2 va a ser iniciar una infusión de insulina intravenosa a tasa fija, 0,1 unidades por kilogramo hora basado en peso estimado del paciente. 50 unidades de insulina humana soluble, una Altrapid o una Humulin, que son insulinas de corta acción. Completar hasta 50 ml con solución de salina normal. Y si el paciente normalmente toma un análogo de insulina con acción prolongada, digamos que una glargina, que un Termil, que un Degludec, continuar a la dosis habitual y tiempo en la cual se colocan estas insulinas. La acción 3 va a ser evaluar al paciente la frecuencia respiratoria, tomar su temperatura, presión arterial, pulso, saturación de oxígeno, tasar también la escala de Glasgow y por supuesto hacer un examen clínico completo, priorizando estos puntos que denominamos ahí. Continuamos con acción 4, que son investigaciones adicionales, o sea, tomar de una vez la glucosa capilar, tomar un laboratorio de glucosa central y tomar hemocultivos conjunto con un electrocardiograma. Finalmente, tenemos los últimos dos pasos, que son la acción 5, que es establecer un régimen de monitoreo de glucosa en sangre capilar por hora, con una medición de cetona capilar por hora, y si está disponible el bicarbonato venoso y potasio a los 60 minutos, a las 2 horas y 2 horas después de iniciar el tratamiento. También tener en cuenta que hay que tomar electrolitos séricos cada 4 horas. También tenemos que tener un monitoreo cardíaco continuo y, si es necesario, una oximetría de pulso continua, dado que los pacientes tienen cambios en su sensorio, en su estado de conciencia. Finalmente tenemos la acción 6, que es identificar y manejar la causa desencadenante. Hablemos como tal de la reposición inicial de líquidos. Es probable que la presión arterial sistólica esté por debajo de 90 milímetros de mercurio, y es probable que se deba a un volumen circulante bajo, pero se deben considerar otras causas como una insuficiencia cardíaca, como una sepsis, y por tanto se debe administrar 500 ml de solución de salina normal durante 10 a 15 minutos si la presión arterial sistólica permanece por debajo de 90. La mayoría de las personas requieren de 500 y 1000 mililitros administrados rápidamente. Hay que involucrar al equipo de cuidados intensivos si la presión arterial sistólica sigue siendo menor a 90 milímetros de mercurio, después de 2 bolos de líquido endovenosos. Una vez la presión arterial sistólica sea mayor de 90, hay que administrar 1 litro de solución salina normal durante los siguientes 60 minutos. Es probable que se requiera la adición de potasio en este segundo litro de líquido. Todo depende de cómo vaya con respecto a los resultados de electrolitos. Pero si la presión arterial sistólica al ingreso es de 90, pues se administra 1 litro de cloruro de sodio durante los primeros 60 minutos, omitiendo los pasos anteriores. Bueno, Juan, cuéntame cuál es el paso siguiente en este rango de tiempo de 60 a 6 horas. De 60 minutos a 6 horas. Después del manejo inicial, que fue lo que hablaste, tenemos un lapso para revisar al paciente entre los 60 minutos y las 6 horas. Entre este lapso de tiempo tenemos que tener en cuenta objetivos de tratamiento, los cuales son disminución de cetonas de al menos 0.5 milimol litro hora o aumento del bicarbonato de 3 milimol litro hora, y disminución de la glucosa en sangre en aproximadamente 50 miligramos decilitro. Mantener el potasio en rangos e evitar la hipoglicemia. Este va a ser nuestro objetivo en este lapso de 60 minutos a 6 horas. La acción 1 que nos propone la Joint es revalorar al paciente y monitorizar los signos vitales, glucometría cada hora, y si la glucosa central persiste en high o elevada, hacer una glucosa plasmática. Cetonas en sangre si hay medidor, gases venosos para evaluar el pH, bicarbonato, y potasio a los 60 minutos, 2 horas y a las 4 horas. Si el potasio está fuera de metas, se debe reevaluar la reposición comprobándolo cada hora, ¿vale? La acción 2. Vamos a continuar con la reposición de líquidos con bomba de infusión de la siguiente manera.
Acá todos podemos sacar papel y lápiz y anotar cómo deben ir los líquidos para la reposición de cristaloides. Entonces, la Joint British nos propone solución salina o cloruro de sodio al 0.9%, un litro con cloruro de potasio en 2 horas. ¿Dale? Otro litro por otras 2 horas. Y después un litro para 4 horas en infusión. Ahí ya tenemos 2 horas, 4 horas y 5 y 8 horas, ¿vale? Si la glucosa en sangre está por debajo de los 250 miligramos, adicionamos al manejo dextrosa al 10% a razón de 125 mililitros hora. Se debe considerar reducir la infusión de insulina de 0.05 unidades kilo hora si la glucosa en plasma está pues por debajo de los 250 miligramos decilitro. La acción 3 es evaluar la respuesta al tratamiento. Revisar la infusión de insulina. Sí, no hay descenso de las cetonas capilares de 0.5 milimol litro hora. Bicarbonato venoso que no aumenta por lo menos 3 milimol litro hora. O una glucosa en plasma que no disminuye por lo menos unos 54 miligramos decilitro. Debemos continuar la infusión de insulina hasta que las cetonas estén por debajo de 0.3, el pH venoso sea mayor a 7.3 y el bicarbonato sea mayor a 18 mililitros por litro. Si no se cumplen los objetivos anteriores, se debe comprobar el funcionamiento de la bomba de infusión, pero si la bomba de infusión funciona normal, se debe aumentar la infusión de insulina a 1 unidad hora hasta alcanzar los objetivos. Miguel, esto es un poco tedioso, pero la Joint creo que nos lo está desmenuzando y el tratamiento de una manera que sea fácil de entender y pues esquematizada en tiempos y las acciones que debemos hacer. Dinos qué hacemos entre las 6 horas y las 12 horas. Pues bueno, dentro del rango de las 6 a 12 horas, que sería nuestro siguiente fragmento de tiempo, los objetivos de tratamiento son asegurar parámetros clínicos y bioquímicos, evitar la hipoglicemia, evaluar las complicaciones de tratamiento como la sobrecarga hídrica y tratar los factores desencadenantes según sea necesario. Así pues, tenemos una acción 1, que es continuar la infusión de cristaloide con infusión de solución salina y cloruro de potasio a más o menos 1 litro para 4 horas de infusión. Posteriormente tenemos la solución salina normal con cloruro de potasio durante las próximas 6 horas. Si la glucosa en sangre está por debajo de 250, se considera adicionar dextrosa al 10% a razón de 125 ml hora. Debemos considerar reducir la infusión de insulina de 0,1 a 0,05 unidades kilogramo hora si la glucosa plasmática está por debajo de 250 miligramos sobre decilitro. Hay que reevaluar el estado cardiovascular a las 12 horas. Puede ser necesario utilizar más líquido y comprobar también si pasa lo contrario, si tenemos sobrecarga hídrica. Continuamos con una acción 2, que es una revisión bioquímica y metabólica. A las 6 horas hay que verificar tanto pH venoso como bicarbonato, como potasio, como cetonas capilares y glucosa capilar. Acá podemos hablar de la resolución de una cetoacidosis, la cual está definida de la siguiente manera. Entonces tenemos unas cetonas por debajo de 0.3 milimol litro y un pH venoso mayor a 7.3. Se debe mencionar que el bicarbonato no debe ser usado en esta etapa y tenemos en cuenta que si la acidosis no se resolvió, se debe continuar con la infusión de insulina, como se mencionó anteriormente. Si la cetoacidosis se resolvió, podemos omitir el siguiente paso. Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer si continúa? O sea, en el siguiente fragmento, que sería de las 12 a las 24 horas. Bueno, entre las 12 a 24 horas la cetoacidosis ya debe estar resuelta, pero si no es así, se debe solicitar ayuda a expertos en diabetes, porque esto significaría que hay algo que no nos deja tratar a este paciente. El objetivo en este lapso de tiempo es asegurar que los parámetros clínicos bioquímicos siguen mejorando o ya están normales. Se debe continuar con los líquidos endovenosos si el paciente no come o no bebe. Si la cetonemia ha desaparecido y el paciente no come o no bebe, se debe cambiar a infusión de insulina intravenosa según protocolo local o institucional. En este paso se debe volver a reevaluar las complicaciones del tratamiento como la sobrecarga hídrica porque, como has escuchado,
hemos metido el líquido que da miedo. Continuamos el tratamiento de los factores desencadenantes. Podemos pasar a insulina subcutánea si el paciente ya tolera la vía oral y la bioquímica es normal. En este lapso de tiempo también tenemos acción 1, reevaluar al paciente y monitorizar signos vitales. Acción 2, revisar parámetros bioquímicos metabólicos. A las 12 horas comprobar pH venoso, potasio, bicarbonato, glucosa y cetonas. Si no se ha resuelto la cetoacidosis, revisar nuevamente el manejo de fluidos y la infusión de insulina. Y bueno, Miguel, ya después de las 12 a 24 horas, lo ideal es que el paciente haya resuelto cetoacidosis y que ¿qué hacemos después de la resolución de una cetoacidosis diabética? Pues bueno, la idea es que ya resuelta esta cetoacidosis, el paciente debe estar comiendo, bebiendo y en su tratamiento habitual de insulina. Hay que pasar a régimen de insulina subcutánea si los parámetros están dentro de los objetivos que hemos comentado, o sea, pasar de endovenoso a subcutáneo. Y si el paciente está listo y en condiciones para comer. Debemos recordar que no se debe interrumpir la infusión de insulina hasta 30 minutos después de la administración de la insulina de acción corta. Ahora bien, fíjate que al esquematizar este manejo se asimila mucho como si fuera un esquema de ATLS, de ACLS, todo este tipo de manejos algorítmicos que nos permiten a nosotros brindar una rápida resolución y una rápida atención a nuestros pacientes de una manera muy esquemática, como lo decías arriba. Entonces, es genialísimo que lo hayamos expuesto en este capítulo. Y bueno, recordar que siempre se puede devolver un poquito el reproductor y escuchar de nuevo la parte que te interesa. Por supuesto, sabemos que es un tema demasiado tedioso, que es muy habitual tenerlo en urgencias y que pues este podcast creemos que puede ser útil para tus rotaciones en urgencias, en medicina interna, en Reanima o inclusive en la UCI. Esperamos que haya sido de tu agrado. Gracias por dedicar estos minutos de tiempo para estar con nosotros. Si es la primera vez, te agradecemos, y si es la segunda u otra vez, te agradecemos aún más por regresar. Esperamos verte en un nuevo episodio de Pod Médicos. Así que un abrazo y chao, chao. Chao, chao.